Buen día. Esta es la historia del trabajo social en Colombia. Mi grupo está conformado por Karen Perilla y Juan Manuel Tobar. Para empezar, vamos a tener unos acontecimientos históricos. El primero es la crisis de 1929, en la que afecta a la economía global, generando unas nuevas formas de desigualdad. En Colombia, en la misma época, está pasando el acontecimiento que llamamos Masacre de las Bananeras, donde se dice que hubieron 100 muertos, pero las personas que estuvieron allí afirman que fueron más de 500 víctimas, en que en el mandato del presidente Miguel Abadía Méndez respaldó a la compañía y no a las peticiones que los estaban haciendo los trabajadores por defender sus derechos. En los años 30 empezamos a hablar de Estado social, y aquí es cuando los países de Latinoamérica buscan el apoyo de profesionales orientados a la labor del Estado en cuanto a temas políticos. Asimismo, en esta época, los congresos eclesiásticos empiezan a abrir unas escuelas en Latinoamérica, empezando desde Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Venezuela y por último Colombia. Y aquí ya nos situamos en la historia desde Colombia, hablando del año de 1936, donde se empiezan a ver las primeras formas de trabajo social. Hablamos de conceptos de desigualdad, de barrios populares, y esto se da en el mandato de Enrique Olaya, un presidente liberal. Bueno, seguimos. El trabajo social se divide en tres grandes periodos: pre-reconceptualización, reconceptualización, post-reconceptualización. Pre-reconceptualización data de 1936 a 1970. Se divide en dos subperiodos: periodo filosófico de 1936 a 1952 y periodo científico de 1952 a 1970. Comenzamos con periodo filosófico. Aquí se fundan las primeras escuelas y universidades de trabajo social. En 1936, la fundación de la primera escuela de servicio social anexa a la Universidad del Rosario. Esta fundación es creada por María Carulla del Soler, que más adelante les vamos a hablar de ella. En 1945 se nace la segunda escuela en Medellín, por el apoyo económico de la Acción Social Católica y la Acción Social Nacional de Industriales. En 1946 se da el inicio del programa de trabajo social en el Colegio Mayor de Cundinamarca. Como antecedente actual al Consejo Nacional para la Educación de Trabajo Social, CONET. Bueno, seguimos, les vamos a hablar un poco de María Carulla del Soler. María Carulla estudió servicio social en Barcelona y trajo esa idea de construir las primeras escuelas de servicio social a Colombia. Esto estaba acompañado por la Unión Católica Internacional, y entendemos que entonces en este momento no hablamos aún de la profesión, sino de estas escuelas formadoras únicamente con idearios católicos y asistencia social. Para hablar un poco de la historia, en Colombia se estaban dando acondicionamientos que llamamos época de violencia. Uno que es la muerte de Gaitán, y dos, la toma de estado del general Pinilla. Aquí vemos ya la inconformidad de los ciudadanos al no aprobar estas conductas que se estaban dando y a poner oposición a formas como la muerte de Gaitán, que generó un gran caos principalmente en la capital. Para concluir este periodo filosófico, vemos que nos dan planteamientos a lo que hoy en día conocemos como trabajo social, desde sus planes de estudio, empezando también las prácticas estudiantiles, asignaturas como caso, visita social, que aportan a la metodología de la intervención. Bueno, seguimos con el periodo científico de 1952 a 1970.
El ideario marxista. Eh, Este intentó construir que el trabajo social nuevo se obedeciera a la emancipación socialista. En ese punto, pues la historia de la Iglesia católica comienza a pensar en pues en las ideas marxistas a través del trabajo social. Eh, Comienza también el decreto gubernamental de 1952. Esta ley se reglamenta el 25 de octubre de 1948 y esta ley establece que todas las escuelas de servicio social en el país pues se sometían a su plan de estudios y su organización bajo la supervisión de ministerios de educación y ese análisis permite que las orientaciones en que se formaron pues los trabajadores en esta época. El periodo científico marcó un gran cambio en una dimensión ética y haciendo un enfoque en las ciencias humanas y sociales, comenzando con métodos de intervención y pasando a un plan de intervención social. También podemos hablar de la reconceptualización. Fue un gran periodo de 1970 a 1990. Este periodo tuvo inicio en países como Chile, Argentina, y cambió planes de estudio que cambiaron pues el servicio social. Impactó también impactó a sus países y por consiguiente impactó a Colombia a inicios de los 70. También generaron cambios caóticos como la desorganización de las rutinas académicas. Pues en el caso de la Universidad Javeriana en Bogotá, pues se cerró este cierre de este programa. Asimismo, en esta época nos permitió reflexionar sobre el carácter y el sentido del trabajo social. Aquí es donde se empieza a hablar ya de una profesión y empezamos a involucrar las ciencias sociales para darle sentido a nuestro quehacer profesional. Decimos que conocemos la ley 25 que regula el servicio social y el decreto 1572 donde se dan las bases a las escuelas sociales y a las instituciones, formando así asistentes sociales. Durante la historia de Colombia vemos que en los años 80, marcado por el narcotráfico y por el conflicto social armado, en esto generando una gran confusión entre los habitantes del país y un gran temor en los acontecimientos que se estaban dando. Por último, vemos que aquí es donde ya se considera la profesión de trabajo social a través de la Ley 53 que reglamenta el ejercicio de nuestra profesión. Aquí es cuando se empieza a hablar de trabajo social en Colombia. Bueno, la reconceptualización dio una reflexión sobre el sentido del el carácter y de trabajo social. Ahora hablamos de la post-reconceptualización. En Colombia se estaba viendo un acontecimiento importante que fue la Constitución de 1991. Esta que trae cambios importantes al Estado, que ve a Colombia como un Estado de derecho social. Y asimismo también trae nuevas políticas neoliberales que empiezan a afectar nuestros procesos económicos. Bueno, en la post-reconceptualización se comienza a generar la comprensión a los profesores del trabajo social, ya que no se veía como un modelo de que el trabajo social era un modelo revolucionario. Se vuelve el modelo funcionalista que se caracterizó de la profesión.
indicándose a ideas, viejas ideas, como lo que es la solidaridad, eh, el trato con la ayuda por el otro, y, y bueno, eso genera las tres direcciones. La primera es la vuelta a la formación profesional dentro de los modelos funcionalizantes, pero actualizados. La segunda busca explicar las diferencias entre el ámbito profesional e disciplinar e iniciar la información de trabajadores sociales e investigadores. La tercera, la formación profesional y disciplinar una visión crítica del establecimiento que incluye al propio trabajo social. Aquí para finalizar hacemos una reflexión de lo que consideramos actualmente el trabajo social y vemos que se ha desarrollado a los profesionales desde sus ámbitos con otras carreras, pero nos enfocamos a los estudios que se da directamente de trabajo social, a la importancia de generar profesionales investigadores que asimismo generen textos que enriquezcan su profesión, hablando desde una profesión y disciplina y desde un objeto de investigación propio del trabajo social. Muchas gracias. Eh, bueno, muchas gracias. Espero que hayan comprendido. Les dejo a continuación las referencias de donde sacamos la información. Muchas gracias.